máculas rojizas, en algunos casos muy dolorosas, en otras casos levemente dolorosas a nivel del paladar. Estos pacientes tienen confirmación de que están padeciendo de COVID-19. Otra vez se han observado úlceras, como lo que se ve acá, ¿no? Rodeados por áreas isquémicas. Y la patología que han distinguido estos investigadores es la siguiente. El epitelio presenta, ¿no?, vaculización de las células epiteliales. El epitelio se presenta con una serie de células vaculadas, como lo que están viendo acá. Y en la lámina propio tejido conectivo lo que se ve son dilataciones de vasos sanguíneos de paredes delgadas. Se ven trombos en estos vasos dilatados. Acá se puede ver también estos vasos dilatados como acumulación de células mononucleares, ¿no? Entonces se ve vaculización del epitelio y zonas hemorrágicas en la lámina propia. Se observa trombos también, este es de la mucosa oral, donde se puede ver trombos de diferente tamaño, como se ve acá, como se ve acá, ¿no? Y algunos linfocitos. ¿Mm? Y se ha tratado de identificar qué tipo de linfocitos son esos. Entonces son células, primero, estas, quiere saber si estos vasos, si son realmente vasos. Entonces se utilizan marcadores inmunistoquímicos, ¿no? Y se puede ver que en estos vasos la expresión CD4 es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que estoy señalando es CD4 positivo, es una célula endotelial, y este es un trombo. Vaso sanguíneo grande con fibrina y CD4 positivo. El CD4 es esto de acá, el endotelio. Y adentro, el coágulo. Algunas células endoteliales también están rodeando a estos coágulos. Y el infiltrado linfocítico corresponde a linfocitos T, CD3, que están metiéndose dentro del epitelio. Estas cosas marrones que estoy marcando son linfocitos CD3. Pero no solamente hay linfocitos CD3, sino linfocitos CD8, que se ve acá. ¿Y por qué es importante? Porque los linfocitos CD8 se consideran citotóxicos y son los responsables de que ocurra pues estas úlceras que se ve en los pacientes con COVID-19 a nivel de la boca. Estas lesiones realmente evolucionan, desaparecen si el paciente va mejorando. Conforme va mejorando el paciente, la mucosa va recuperándose, ¿no? Diríamos que no son determinantes en la vida de los pacientes, pero sí sabemos que se presentan este tipo de lesiones. Otra cosa importante que quisiera decir es lo siguiente, ¿no? Que se está estudiando para ver si la saliva se puede utilizar como un medio eficiente para el diagnóstico del COVID-19. Y ya se ha identificado lo siguiente, ¿no? Que las células del epitelio de la mucosa, de la encía y especialmente de la lengua, las células epiteliales presentan receptores AC2, que son los que permiten que el virus entre a la célula. El AC2 está presente, acá se puede ver, es un receptor, una proteína, que se llama enzima 2 de angiotensina, ¿no? Convertidora de angiotensina, y el AC2 tienen todas las células que son infectadas, tienen estos receptores AC2, que significa pues enzima convertidora de angiotensina. Y se ha encontrado en el epitelio de la lengua, en el epitelio de la encía y también a nivel de las glándulas salivales. Y lo que está estudiando es cuál es el grado de importancia que tienen estos hallazgos para identificar, para hacer un diagnóstico, ya no a través del hisopado de las fosas nasales que se llega hasta atrás, que a veces si el técnico no lo hace bien, no toma bien la muestra, ¿no? Para obtener un hisopado de glándulas,
para la prueba molecular se introduce un hisopo por el piso de la nariz, se llega hasta la parte posterior y de ahí se toma la muestra. Si el técnico no sabe entrar con el hisopo por la nariz, sencillamente no va a obtener la muestra apropiada, ¿no? Entonces hay varios inconvenientes, ¿no? No crean que es totalmente, si sale positivo o negativo, si sale negativo, quiero decir, ya el tipo no tiene infección. No, puede ser que el técnico no haya tomado bien la muestra. En cambio, la saliva es diferente, porque está muy accesible. No es fácil de tomar la muestra. Y si se puede identificar receptores, si se puede determinar una técnica que permita utilizarlo como diagnóstico a estos elementos que se encuentran en la saliva, entonces sería maravilloso, ¿no? Y hay datos que dicen que sí es posible utilizar la saliva, ¿no? Pero aparte de eso, hay que saber que el que está infectado tiene en su saliva y en la mucosa COVID. Y estos COVID pueden estar presentes en los dientes cariados, pueden salir como aerosoles, ¿no? Cuando hay grandes concentraciones se caen, pero cuando hay pocas concentraciones pueden alcanzar grandes distancias, ¿no? Este esquema me parece muy importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Y la importancia que tiene nuevamente la boca, ¿no? Yo casi estoy seguro que pronto va a existir una técnica que permita diagnosticar el COVID-19 con muestras de saliva. Ya hay estudios que están diciendo realmente que la saliva tiene un potencial para diagnóstico interesante. Acá tienen la referencia, ¿no? De la cual he tomado o he copiado esta imagen. En la piel se producen las mismas alteraciones o alteraciones semejantes a lo que se ve en la boca, ¿no? Máculas eritematosas en diferentes zonas, ¿no? Sobre todo en las zonas de fricción, ¿no? Todo esto desaparece sin dejar huella cuando los pacientes se recuperan. Voy a pasar ahora a poner algunos ejemplos de lesiones de la boca con la finalidad de que ustedes entiendan qué importante es saber identificar macroscópicamente, es decir, clínicamente, las diferentes manifestaciones de las enfermedades, ¿no? Cuando yo digo, esta es una gingivitis, tengo que identificar cuáles son las manifestaciones clínicas que son expresión de los cambios hemodinámicos que se producen en la gingivitis, por ejemplo. Esta es efectivamente una gingivitis y acá se puede ver una acumulación de placa. Yo puedo identificar que primero hay edema, normal acá hay edema, hay eritema, la mucosa de la encía está lisa y brillante. ¿Qué cosa expresa esto? Todos los cambios inflamatorios que induce la placa bacteriana. Entonces, esto es una gingivitis. Esto es otra gingivitis igualmente. Reúne todas las características. Edema, eritema, lisa y brillante. La gingivitis es una reacción inflamatoria nada más. Acá tenemos arriba una gingivitis. Debajo no hay nada. Esto hacíamos hace muchos años con los estudiantes para que entiendan la importancia que tiene la placa bacteriana. La placa bacteriana es responsable de estos cuadros de gingivitis. Entonces el estudiante tenía que limpiar bien, saber limpiar adecuadamente la placa bacteriana, luego controlarlo. Entonces primero hacíamos que el estudiante limpie el lado inferior, que antes era así, ¿ya? Y que no toque el labio, la zona superior, y comparaba después de una semana. Se limpiaba y la semana venía. Solamente se limpió esto, desaparece la gingivitis. Acá no se limpió, persiste la gingivitis. Y olvídense, por favor, de estar recetando para los cuadros de gingivitis estas pomadas que no sirven para nada, ¿no? Que no quiero mencionar porque no quiero que los que producen estas cosas realmente se hablen mal de mí. Simplemente ninguna gingivitis se cura con ninguna pomada ni ningún enjuagatorio. Todas las gingivitis como estas se curan solamente sabiendo limpiar adecuadamente y liberando al individuo de la placa bacteriana. Este es otro ejemplo diferente. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una encía aumentada de tamaño,
¿ya? Pero tiene una serie de granulaciones. Esta es una gingivitis. Esto no es una gingivitis. ¿Por qué? Porque hay granulaciones. Yo he identificado a las gingivitis en el slide anterior diciendo que es edema, eritema y encía lisa. Acá no, la encía no está lisa, está granular. Acá se puede ver mucho mejor las granulaciones, que nosotros le llamamos úlcera microgranulomatosa, porque hay unas granulaciones muy finas y están en la encía. Y acá lo mismo, está rojo, pero esto no es una gingivitis, está con granulaciones. Y el solo hecho que tenga granulación, en este caso también lo mismo en la lengua, acá está en la encía, automáticamente me elimina que estamos frente a una gingivitis. Esta es una gingivitis, pero esto no. Esta es una úlcera microgranulomatosa que puede corresponder a un cáncer o una infección granulomatosa. En estos casos que estoy poniendo el ejemplo, corresponden a paracocidioidomicosis o blastomicosis sudamericana, que se llama. Y que todos los peruanos tienen que saber. ¿Por qué? Porque la paracocidioidomicosis es una enfermedad endémica en el Perú. En Arequipa no hay en la ciudad, pero la gente que viene de las zonas correspondientes a cejas de selva pueden venir quejándose con este tipo de lesiones. Igual en Lima vemos pacientes que vienen con este tipo de lesiones, pero que vienen de Pucallpa, de San Ramón, etcétera, etcétera, donde la historia nos va a permitir establecer el diagnóstico, ¿no? Esta es una paracocidioidomicosis. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de esta lesión? Primero, la clínica. Son lesiones de larga evolución, meses, a veces años. No producen mucho dolor, producen incomodidad, sangran un poco. Otra cosa importante, estos sujetos generalmente son varones y se dedican a la agricultura. Y muy importante saber de dónde vienen, ¿no? Si es una lesión crónica, es agricultor, entonces hay que pensar en una paracocidioidomicosis. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Simplemente se toma una biopsia, pedacito de este tejido, de cualquier zona, granular, y se envía a patología. Y ahí en patología, no voy a entrar en detalles porque ustedes no son patólogos, vamos a ver que en los tejidos se produce esto que se llama granulomas, con células gigantes multinucleadas. Todo esto es un granuloma. Esto de acá es otro granuloma. Por acá hay otro granuloma, por acá hay otro granuloma. Y se ve que son células gigantes multinucleadas que tienen dentro de su citoplasma una estructura de doble membrana. Esto me dice que este es un elemento extraño, ¿no? Y quiero saber qué elemento extraño es. Esto corresponde histológicamente a una paracocidioidomicosis, donde la gente que estoy viendo acá es el paracocidioides brasilensis. Entonces, en patología hay una serie de técnicas que nos permiten ver con claridad la morfología de este microorganismo. Y acá se ha utilizado una coloración de Paz, donde se puede ver que esta es una estructura de doble membrana que tiene lo que llamamos gemación periférica, y que en la literatura se lo describe como una estructura de doble membrana con gemación periférica que le dan el aspecto de timón de barco, como se puede ver acá. Y de esta forma se establece el diagnóstico con una pequeña cantidad de tejido tomado de la encía. Todos los dentistas tienen que saber tomar biopsias de los tejidos, ¿no? Más adelante, si nos alcanza el tiempo, voy a hablar un poquito de las biopsias, ¿no? Un aspecto muy importante dentro de la historia del paciente es lo que llamamos el dato epidemiológico. Para poder sospechar que estamos frente a una lesión granulomatosa tipo paracocidioidomicosis, tenemos que saber qué cosa es el dato epidemiológico, ¿no? Es decir, edad, sexo, la localización, qué tipo de actividad realiza, dónde vive, ¿no? Dónde nació, dónde reside, qué actividad realiza, qué tipo de trabajo tiene, etcétera. Y cada una de esas cosas
tiene que ser analizada. Acá tiene un paciente de 48 años que viene con este crecimiento, una deformación de la encía, un aumento de volumen con úlcera de aspecto granular, ¿no? Me planteo dos posibilidades. O este es un cáncer, o es una paracoccidioidomicosis, o es una tuberculosis. Así se manifiestan estos cuadros. ¿Cómo establezco el diagnóstico? Preguntando, ¿dónde nació? Y me dice, nací en Lima. Entonces, si solamente me quedo con el dato que nació en Lima, ¿no? Descarto que es paracoccidioidomicosis, porque en Lima no hay paracoccidioidomicosis, pero no es suficiente. ¿Dónde nació? Nació en Lima, ¿ya? ¿Pero dónde reside? Doctor, he residido durante varios años, 6, 8 años, en Pucallpa. Ah, entonces por acá ya me está dando un dato importante, ¿no? Otra cosa, ¿a qué actividad se realiza? Yo soy chofer, chofer no me dice nada. Tengo que saber qué tipo de vehículo maneja. Maneja un taxi, maneja un ómnibus, maneja un tractor. ¿Qué cosa hace? Es un chofer. Entonces tengo que preguntarle, oye, usted, chofer, ¿pero qué tipo de vehículo maneja? Yo manejo un taxi acá en Lima. Me descarta automáticamente para paracoccidioidomicosis. Pero tengo que, oye, sí, doctor, yo manejo, ¿sí? ¿Y qué tipo de yo manejo un camión? Ah, ¿y qué hace con ese camión? Me voy durante 2 veces al mes, me voy a Pucallpa, estoy poniendo el ejemplo de Pucallpa, donde traigo maderas. Ah, ya me está dando un dato muy importante, ¿no? Entonces, no es solamente que es chofer, no que maneja un camión y con ese camión se va a traer maderas a una zona que es endémica para coccidioidomicosis, ¿no? Por eso que las características del trabajo son muy importantes. ¿Qué hace, no? ¿A dónde viaja? ¿Por cuánto tiempo viaja? ¿Cuál es la frecuencia del viaje? ¿Qué lugares ha visitado? Eso es lo que se llama dato epidemiológico, ¿no? Preguntar adecuadamente para que ese dato que nos está dando el paciente sea significativo para el diagnóstico de la lesión, ¿no? Muchos dentistas hoy no hacen un estudio, o perdón, una historia clínica, ni un estudio, ni un examen adecuado. Creen que las radiografías o que algunos exámenes les va a dar la solución. Eso es totalmente un error. Es un error solicitar exámenes radiográficos o clínicos si no están sentados en los hallazgos de la anamnesis y el examen clínico. Eso deben haber cubierto cuál es el estado sistémico del paciente. Haber hecho un examen general adecuado, ¿no? Y haber determinado hábitos. Voy a ponerles un simple ejemplo para que vean la importancia que tiene hacer un buen examen. Este es un paciente de 5 años de edad que tiene esta lesión durante 5 meses. Y precisamente es de Arequipa, ¿no? Entonces acá en Arequipa lo han visto a este paciente, primero le han limpiado y sigue el enrojecimiento. Entonces los padres son de recursos económicos adecuados y después ya de 6 meses que esta encía ven que está yéndose para abajo, deciden ir a Lima y me buscan a mí para que vea qué es lo que tiene este paciente, ¿no? Entonces yo examino, es un niño saludable, bien alimentado, ¿no? Inquieto, normal, ¿no? Y me traen toda una lista de exámenes de sangre, bioquímicos, etcétera, etcétera. Cultivos, le han dado de todo, le han dado antibióticos, le han dado para los hongos, para todo, ¿no? Sin ton ni son, ¿no? Entonces yo veo que todo está normal, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que falta preguntar acá? Entonces yo le pregunto a los padres, miren, ¿este niño tiene un hábito, algún hábito? Y los padres se miran, dicen, no, no tiene ningún hábito. Pero estos señores habían llevado a su niño
habían llevado conjuntamente con ellos a su empleada que cuidaba al niño. Y la empleada va a decir algo, pero los padres lo miran a la empleada y la empleada se queda callada, que es el comportamiento de nuestra gente humilde, ¿no? Que tiene temor a hablar cuando el patrón está presente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que la empleada sabe más que los padres de la vida de este niño, ¿no? Entonces, adecuadamente hago que se retiren a los padres un ratito, le digo, voy a examinarlo solo al niño, pueden retirarse, y cuando se va a retirar la empleada le tomo la mano y dice, quédate tú, porque yo ya me había dado cuenta que la empleada sabía mucho de este niño. Entonces le pregunto, ¿no? Oiga, ¿usted ha visto qué hábitos tiene este niño? Y me cuenta una historia que lo voy a resumir, porque es una historia muy larga. Lo que pasa, doctor, me dice que los padres de este niño constantemente están en conflicto, están en proceso de divorcio, pero todo el día, una vez que llega el señor de su trabajo, son peleas. Peleas, se gritan, se insultan, etcétera, etcétera. Y ese niño en este momento va a su cama, se mete dentro de su cama y con la frazada comienza a friccionarse la encía. Entonces lo que estamos viendo acá es simplemente una lesión de carácter traumática, originada en una tensión producida por los padres del paciente. Y las tensiones tienen que liberarse de alguna forma. La forma como liberaba su tensión, su preocupación, su miedo, este niño era friccionándose. Entonces esto no se va a identificar, no se va a poder hacer el diagnóstico ni con biopsia, ni por examen, ni por nada, simplemente a través de un buen interrogatorio. Vamos a ver otro caso muy importante, niños. Este es un niño de 5 años, buen estado general, que tiene una úlcera en el paladar, que ha estado en un servicio de cabeza y cuello durante 3 meses, le han dado de todo, ¿no? Ha recibido antibióticos, enjuagues, todo, ¿no? Hasta que finalmente dice, uy, esta úlcera está allí en el paladar, hay que tomar una biopsia, ¿no? Y alguien le dice, ¿por qué no lo llevan a la facultad para que lo examine el doctor Delgado? Y así es que llega este niño con esta historia. Entonces yo lo examino y esto es lo que presenta, ¿no? Una historia de úlcera de color amarillo, de bordes elevados en la parte central, en la parte del paladar duro, ¿no? ¿Te duele? No. Me duele un poquito cuando me presionan, pero no me duele. Primero, una úlcera que no duele, o es cáncer, o es una infección granulomatosa tipo sífilis. Este niño no tiene cáncer, una úlcera que no duele, ¿no? Entonces yo comienzo a examinar minuciosamente y me llama la atención que tenga usted el paladar y que no le duela, ¿no? Y cuando le pregunto a su mamá si ha ido creciendo, no, doctor, siempre está de ese tamaño, me dice, todo el tiempo ha estado de ese tamaño. Sí, doctor, me dice, todo el tiempo ha estado de ese tamaño. Puede comer, puede hablar, no le molesta. Entonces es una cosa rara, ¿no? Una úlcera que permanece siempre de ese tamaño. Pues comienzo a examinar y miren lo que ocurre, ¿eh? Cuando examino desaparece totalmente la úlcera. Así es lo que nosotros vemos constantemente. Por falta de un buen examen se cometen graves errores. ¿Qué cosa es lo que había ocurrido? Cuando yo examino, se cae del paladar este círculo de plástico que estaba pegado en el paladar. Ese era todo lo que tenía. Simplemente un plástico de niño, como todos los niños se meten cosas a la boca, se meten cosas a la nariz, a todas partes. Tenía un objeto pegado en el paladar durante 3 meses, ¿no? Y el niño feliz comía eso. Y ya le iban a hacer una biopsia, le han dado de todo. No podemos subestimar el examen clínico minucioso, ¿no? Cosas que parecen serias simplemente son cosas como en este caso un hábito que ha permitido una circunstancia especial que este pedazo de plástico se pegue en el paladar. Vamos a ver algunos ejemplos de agrandamientos gingivales para ver que son de diferente tipo, ¿no? Y lo hemos clasificado de la siguiente manera. Los agrandamientos gingivales pueden estar localizados
o generalizados, es decir, comprometer toda la encía, ¿no? Cuando están localizados pueden ser lesiones reactivas, pueden ser tumores benignos o malignos. Cuando están generalizados, pueden ser resultado de una reacción inflamatoria asociada a placa, puede ser resultado de que el paciente está tomando medicamentos como finitoína, ciclosporina o nifedipina. En otros casos pueden ser de carácter neoplásico, como leucemias, linfoma no Hodgkin, y otras veces pueden ser fibromatosis gingivales o linfatiasis gingival, resultado de alteraciones genéticas. Todo esto vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué cosa lo queremos preguntar. Acá tienen un paciente que tiene este crecimiento, que veo crecimiento exofítico indoloro sobre la encía, y si yo examino adecuadamente puedo levantar esta parte y tiene un pedículo, ¿no? No altera los dientes, es una lesión de superficie, ¿no? Este será pues una lesión de carácter reactiva, una hiperplasia inflamatoria nada más. ¿Basado en qué? En que es exofítico, tiene un pedículo, no afecta a los dientes, no está infiltrando las estructuras subyacentes. Simplemente es una hiperplasia inflamatoria. Poco de anestesia se estirpa la lesión. Y lógicamente todo se envía a patología. En cambio, esta es otra lesión, es otro paciente, donde se puede ver una úlcera que está tratando de introducirse dentro de los tejidos, una úlcera de forma irregular, que todavía no mueve todavía los dientes, ¿no? Porque está en la encía. Pero acá se puede ver, es un crecimiento ulcerativo, ¿no? Que no tiene pedículo, que está metiéndose dentro de los tejidos. Por eso se describe como un crecimiento infiltrante, ulcerado. Hay que preguntar si mueve dientes, no mueve el diente. ¿Y cuánto tiempo tiene evolución? Muchos pacientes tienen estas lesiones y no saben cuánto tiempo lo tienen. No pueden decirle, doctor, hace 2 semanas, no le crean, porque una cosa es lo que el paciente dice y otra cosa es el tiempo real de la lesión. Simplemente es una lesión infiltrante. Este es un carcinoma, aquí hay que tomar una biopsia, ¿no? Es una lesión totalmente diferente. Ambos son crecimientos localizados. Vamos a ver otro ejemplo. Una de estas 2 lesiones es maligna. Observen, las 2 están localizadas a nivel de la encía. Es una mujer, ¿no? Y le pregunto, señora, ¿cuánto tiempo tiene este crecimiento en la encía? Doctor, dice, ya tiene varios meses. ¿Cuántos meses? No, doctor, ya tiene 5 o 6 meses, no me acuerdo. ¿Y por qué no consultó antes? Porque no me dolía. Lo que pasa es que ahora ya me duele, ¿no? ¿Y qué momento? Solamente cuando mastico, pero si no, no me duele, no tengo absolutamente nada, ¿no? Este es un joven de 21 años, estudiante de ingeniería. Digo, ¿cuánto tiempo tiene esto? Doctor, yo creo que no tiene más de 7 días. Entonces le repregunto, ¿cuánto tiempo tiene este crecimiento? Doctor, yo no me acuerdo que tenga más de 7 días. ¿Tienes alguna molestia? No, doctor, no tengo dolor, pero tengo un cosquilleo aquí en el mentón. Una lesión de crecimiento de tiempo de evolución larga, que le duele solamente cuando mastica, lógicamente está masticando sobre el crecimiento. Esta cosa blanca corresponde a la fibrina que se produce como consecuencia de una hemorragia superficial, y acá es un crecimiento rápido y además siente cosquilleo. Vamos a analizar esto. Tomo una radiografía simple, periapical, que todo el mundo lo toma en su consultorio. ¿Qué es lo que veo? Que a nivel del premolar y de la raíz mesial de la molar hay un engrosamiento paralelo del espacio periodontal y hay esfumación de la cortical, está desapareciendo la cortical. Acá también y acá también. Este pequeño dato es muy importante,
¿Por qué? Porque hace muchos años se ha establecido que el engrosamiento periodontal paralelo a la raíz del diente ocurre en todos los tumores malignos tipo fibrosarcomas, condrosarcomas o osteosarcomas, ¿no? No, estoy en una sección, le queríamos más tarde, ¿ya? Ya queríamos más tarde, chao. Decía que este engrosamiento paralelo ya se ha descrito hace muchísimos años, haciendo estudios de casos de condrosarcoma, fibrosarcoma y osteosarcomas, que es una característica de estas lesiones. Y eso es lo que hay que recordar, ¿no? Si además de eso agrega que ya siente un cosquilleo a nivel del labio, quiere que el tumor está infiltrando el nervio dentario inferior. Tomamos una biopsia de acá un pedacito y esta es la patología. Es un tumor de células fusiformes. No voy a entrar en detalles, simplemente es un fibrosarcoma bien diferenciado. El otro caso es una lesión de carácter reactivo, una reacción inflamatoria nada más. Otro ejemplo, 31 años, 8 meses de embarazo, esta paciente padece de sífilis. Tiene un pequeño crecimiento acá, en vestibular, pero un gran crecimiento hacia la parte palatina, ¿no? Está en el 8º mes del embarazo. Estos dientes se mueven y cuando veo estos dientes que se mueven, tomo una radiografía y ¿qué es lo que veo? Que hay reabsorción de la raíz. La reabsorción radicular me dice que tiene varios meses de evolución, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Si el paciente no siente parestesia, adormecimiento, no hay dolor, solamente sangrado, y está en 8 meses de embarazo, este es lo que se llama pues el tumor del embarazo, que no es sino una lesión de carácter reactivo constituido por muchos vasos sanguíneos, ¿no? Es un granuloma piogénico. Otras veces encontramos en lesiones similares granulomas centrales de células gigantes, ¿no? Pero todo apunta a que es una lesión benigna, ¿no? El hecho de que esté embarazada y que tenga estos crecimientos realmente que son muy vascularizados apunta a que este es un granuloma piogénico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que extirpar los dientes que ya no se pueden conservar, extraerlos y extirpar toda la lesión, ¿no? Y generalmente, si tiene el 8º mes, se espera que dé a luz y después se hace la resección quirúrgica con anestesia local. Vamos a ver ejemplos de crecimientos gingivales generalizados. Acá tienen un paciente de 50 años que dice, doctor, mire cómo están mis encías, arriba y abajo, ¿no? Acá se puede ver abajo, están creciendo y están cubriendo parte de los dientes. ¿Cuál es la historia? Usted, señor, ¿cómo se encuentra en salud general? Yo, doctor, estoy bien. Le voy a contar que hace 17 años me hicieron un trasplante de riñón. Ah, muy importante, ¿no? ¿Y qué toma? Yo tomo, desde que me hicieron el trasplante de riñón, tomo ciclosporina. La ciclosporina es un modulador de la respuesta inmunológica. Con este crecimiento firme, no sangrante, ¿no? Que está extendiéndose a nivel de toda la encía, esto se llama, pues, una hiperplasia gingival de tipo medicamentosa, que está bien descrito en la literatura y que se debe al uso de la ciclosporina. Acá tienen otro paciente, es un paciente joven, tiene 20 años y viene con este crecimiento. Toda la encía está crecida, está cubriendo los dientes inferiores casi, ¿no? ¿Qué cosa preguntar a todos los pacientes que tienen este crecimiento gingival generalizado? Hay que hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo está de salud? Si a este paciente le pregunto, oiga, ¿cómo te encuentras de salud? Doctor, yo estoy muy bien de salud, juego mi fulbito, todo. Lo único que me molesta es que estos dientes se mueven y realmente no me dejan comer y me duelen, ¿no? A veces sangre esta zona. ¿Te sientes cansado? No, doctor, no me siento cansado.
¿Has perdido el apetito? No. Puedo comer cualquier cosa, lo que pasa es que estos dientes se mueven y no me dejan comer. ¿Tomas algún medicamento? No, doctor, no tomo ningún. A veces tomo una aspirina para este dolor, nada más, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos preguntar? ¿Alguien más en tu familia tiene este tipo de problema? Y la respuesta puede ser que diga, sí, mi papá me cuenta que tuvo lo mismo, ya no tiene dientes, y otras veces puede decir que no. Y la otra pregunta que es muy importante es, ¿en qué tiempo han crecido tus encías? Y en este caso específico, dice doctor, esto debe tener cerca de 2 años y medio que ha crecido mi encía, ¿no? ¿Y por qué no has buscado consulta? Usted sabe, en fin, dan cualquier explicación, ¿no? Una sintomatología como la descrita corresponde a lo que se llama elefantiasis gingival hereditaria, ¿no? No hay ningún elemento importante, ¿no? Tiene un crecimiento de muchos meses de evolución, ¿no? No toma ningún medicamento, no está alterado su salud. Esto es simplemente una hiperplasia gingival hereditaria, ¿no? Estas hiperplasias gingivales pueden ser extraordinariamente pronunciadas, como lo que se ve acá. Y las mismas preguntas le vamos a hacer. Este crecimiento gingival se desarrolla como si fuera una neoplasia, porque va destruyendo el hueso de sostén, como se puede ver acá. Todo el hueso de sostén de los dientes ha sido reabsorbido, porque se va depositando colágeno en grandes cantidades, sencillamente porque hay una alteración enzimática que conduce a que se forme, que se activen los fibroblastos, y de esta forma es que tenemos estos cuadros, ¿no? Este es otro cuadro diferente, ¿no? Este es un paciente de 28 años de edad. ¿En qué tiempo ha crecido esta lesión, joven? Doctor, esto creo que en 7 días, ¿no? Entonces le repetimos, ¿en cuánto tiempo dice usted que ha crecido esto? Estoy seguro 7 o menos días, doctor. Antes no tenía nada, doctor, ¿no? ¿Cómo se encuentra de salud general? Muy malo, doctor. Me siento muy cansado, tengo sueño, no tengo apetito, quiero solamente estar en la cama. Compromiso sistémico. Y no necesito ser un médico para esto, simplemente cosas básicas. ¿Cómo te encuentras de salud general? ¿Te encuentras cansado, agotado, tienes sueño, has perdido interés por trabajar, etc.? Doctor, estoy muy afectado sistémicamente. Y si repetimos que esto tiene 7 días, esto es una neoplasia, ¿no? Esta es una leucemia mieloide aguda, como se puede ver acá. Crecimiento rápido de las encías, acompañado sistémicamente de cansancio, malestar, falta de apetito, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Simplemente hay que pedir un hemograma, y en el hemograma me va a salir, pues, la serie blanca totalmente aumentada en número, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es pedir el hemograma, comprobamos que esta es una leucemia y lo enviamos inmediatamente al hemato-oncólogo, quien tiene que encargarse de este problema. Otro ejemplo, paciente de 15 años de edad que tiene este crecimiento gingival consangrado, son los como moretones. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? 7 días. Mínimo dolor, malestar general, cansancio, sueño, pérdida de apetito. Ahí donde la posta ni lo han mirado en la posta, simplemente toma tu analgésico y punto. No examina, no es estable en eso. Esto no es una enfermedad muy grave, ¿no? Con esta historia es una leucemia también, ¿no? Estas cosas blancas que estoy viendo acá es fibrina, ¿no? Depósitos de fibrina que son confundidos con cándida. Muchos profesionales creen que todo lo que es blanco en la boca es cándida. No es así, es fibrina. ¿Y qué cosa es lo que hacemos? Simplemente pedimos un hemograma, ¿no? A veces lo hacemos simplemente por razones académicas para demostrar que este no es una gingivitis. Tomamos un pedacito pequeñito de encía
que se ve acá. Se ve el epitelio de la encía y esta infiltración de células de la serie blanca totalmente en etapas muy jóvenes, ¿no? Serie blanca, ¿no? También hay ulceraciones, ¿no? Acá puede haber promielocitos y mielocitos en esta zona. Pero lo que nos va a establecer el diagnóstico es el hemograma, no la biopsia. El hemograma, donde vamos a tener sobre 60.000 leucocitos y puede haber lo que llamamos desviación a la izquierda, que quiere decir promielocitos aumentados y mielocitos aumentados. ¿Y cuál es la conducta? Transferir inmediatamente a oncología. ¿Qué es lo que podemos darle nosotros? Simplemente un antibiótico para que no se le vaya a infectar y el paciente se muera por una infección, porque estos sujetos son inmunosuprimidos. Pero el tratamiento no nos compete a nosotros, simplemente derivamos al paciente. Es otro caso de un niño que está en la clínica nuestra, ¿no? Los niños son personas muy inquietas, están moviendo, están agarrando las cosas, etc. Ustedes se dan cuenta que un niño está enfermo simplemente por su actitud, ¿no? Estamos examinándolo y él está durmiendo con los ojos cerrados, está somnoliento, inactivo, se nota cansado. Y su mamá dice, no desea comer. ¿Cuánto tiempo tiene esto, señor? Doctor me dice, mire lo que tienen los labios, son moretones, ¿no? No quiere levantarse de cama, no quiere comer, etc. Y lo que más me preocupa es a la madre, mire cómo están sus dientes. Todas sus encías están aumentadas de tamaño, están rojas. Y abajo ya no se le nota todos sus dientes. ¿Qué cosa es esto? Es un crecimiento gingival de tal magnitud que ha cubierto toda la superficie de los dientes. Y esta zona blanca, ¿qué cosa es? Nuevamente son fibrina, no es cándida, es fibrina. ¿Resultado qué? De la hemorragia. Estos pacientes, este paciente tiene una leucemia aguda que cursa con hemorragia, lógicamente porque no hay la serie, no hay plaquetas, ¿no? Entonces hace hemorragia por todas partes, ¿no? Es lo que vemos. Igual, ¿qué con lo que tenemos que hacer? Enviar inmediatamente al hemato-oncólogo, quien hará el diagnóstico definitivo, fino, y le dará el tratamiento adecuado. Dientes cubiertos por la encía, por una capa de fibrina. ¿Por qué? Porque se produce hemorragia. Todo esto que están viendo acá, estas zonas de color vinoso, son hemorragias. Leucemia amiloide aguda. Crecimiento gingival rápido, ¿no? Y depósitos de fibrina. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una mujer de 29 años. Hace 4 semanas siente que sus encías han crecido de tamaño, ha tenido un poquito de fiebre, cefalea y fatiga. Eso hace 4 semanas. Y hace 3 semanas nota que un diente está moviéndose y que está fuera de su sitio, ¿no? Y va para que les traigan una muela, ¿ya? Les traen la muela y en el sitio donde le has traído la muela, observa que hay un crecimiento en la zona de la encía. Y ella, ¿por qué viene a donde nosotros? Dice, doctor, tengo un bulto que me duele y este bulto está ubicado en la zona donde me extrajeron el diente. Tiene algunos ganglios, ¿no? Está cansada, tiene sueño. Y donde le han extraído el diente veo esto acá. El alveolo no ha cerrado, está abierto totalmente, ¿no? Hay fibrina en esta zona y las encías están aumentadas de tamaño por acá. Igualmente acá la encía está ligeramente aumentada de tamaño, ¿no? Acá se puede ver mejor que, si bien en esta zona, en el lado derecho, el primer cuadrante, hay aumento de tamaño de las encías, acá también ya hay un poco de aumento, ¿no? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos presuntivos? Leucemia, nuevamente igual. Una leucemia aguda, puede ser un linfoma de Hodgkin. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente tomar la radiografía, se puede ver una mínima reabsorción acá. El problema es que la encía está infiltrada por células leucémicas. ¿Qué se pide? Un hemograma. Nosotros en la universidad, yo tengo un laboratorio a mi lado, a veces hago un frotis
para ver qué cosa es lo que hay. Pero el hemograma es lo que me va a decir el diagnóstico, ¿no? Tiene anemia, hematocrito, hemoglobina, anemia, 8.3, leucocitos 72.800 por milímetro cúbico, es una leucemia, donde se ve que hay blastos en cantidades, estos nunca deben haber en sangre periférica, estos tampoco, mielocitos tampoco, metamielos, ninguno de estos está en sangre periférica, solamente debe haber segmentados, pero los segmentados están bajísimos, cuando en lo normal debe ser entre 55 y 75, ¿no? Plaqueta está baja también. Es una anemia, paciente con anemia, leucocitosis, blastos aumentados y por lo tanto tiene una leucemia. En el frotis a veces vemos elementos formes de la serie blanca que son mielocitos. Diagnóstico entonces, leucemia mieloide aguda, cuando lo recibe un oncólogo adecuado, le da tratamiento con quimioterapia y antes del tratamiento, pues eso todo se encarga el médico oncólogo, hematólogo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Y así regresa el paciente y sabe que este paciente tiene que estar en control de por vida, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, doctora Yuli? Doctor, estamos bien. Seguimos. Ya, vamos Todo a... lo que pueda, doctor. Está excelente Ya, su perfecto. ponencia, doctor. Vamos a analizar qué cosa es la gingivorragia y cuál es la importancia que tiene analizar adecuadamente la gingivorragia. Ustedes saben que la gingivorragia es un síntoma muy común. Mucha gente padece de gingivorragia. ¿Por qué? Porque es un síntoma de todos los cuadros de gingivitis. Pero hay que recordar que las gingivorragias pueden tener una etiología local o puede ser sangrado gingival originado de un problema sistémico. Acá tienen un paciente que tiene esas encías aumentadas de tamaño, sangrantes, ¿no? Le sangran, ¿no? Y lógicamente, ¿cómo puedo saber si este sangrado gingival, este aumento de volumen es de origen local? Con los datos que ya les he dicho, ¿no? Que es lo que pregunto. Oye, ¿usted cómo se encuentra? Doctor, yo me encuentro bien. ¿En qué trabaja? Soy estibador, todos los días me levanto a las 5, hago tales cosas, todo, ¿no? ¿Estás bien? Yo, sí, doctor. Vea, mis dientes se mueven y me sangran. Ah, es un sujeto que está sano, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene mala higiene, tiene una placa bacteriana por todas partes, ¿no? Placa, 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 placa. Entonces, acá, y a veces me envían a sus pacientes porque se asustan los dentistas, creen que esto puede ser una cosa grave. Pero hay que analizar siempre el estado general del paciente, es lo más importante. Si sistémicamente está bien, este es un problema local, veamos la boca cómo está y tiene placa por todas partes. Esta es una gingivitis hiperplástica originada en placa dental, ¿no? Y seguramente que tiene destrucción del periodonto, del hueso alveolar, es una enfermedad periodontal avanzada, ¿no? Simplemente hay que hacer el análisis. Esta es una gingivitis hiperplástica con hemorragia, pero de origen local. Este es otro paciente, ¿no? Las preguntas que hay que hacer es, ¿cuándo sangra? ¿Sangra durante el cepillado de los dientes o sangra espontáneamente? ¿Sangra cuando come o sangra espontáneamente? Cuando usted se presiona los dientes, ¿sangra o sin que usted haga nada sangre? Lo que hay que tratar de determinar es si hay un sangrado permanente. El sangrado gingival de origen local, originado en placa bacteriana, es un sangrado que se produce frente a la injuria que puede ser ocasionada durante la masticación, durante las comidas o cuando se pillan los dientes. Pero una vez que el individuo se enjuaga, pasan unos minutos, el sistema de coagulación está normal y desaparece el sangrado. En cambio, cuando un paciente tiene una alteración en los mecanismos de coagulación, le va a sangrar permanentemente y no interesa la cantidad, sino el permanente sangrado. Este es un paciente que dice, doctor, mire, mire, sí están sangrando, ¿ya? No me sangra mucho, pero me sangra un poco en forma permanente. Y le pregunto, ¿cuándo sangra?
Doctor, siempre está sangrando. Durante el cepillado o después de que dejo de cepillarme. Cuando como y cuando no como. Cuando me presiono, también sangra. ¿Sí? No hay ninguna causa, ¿no? Y se puede ver que el sarro entre los dientes está también teñido de color oscuro, porque es sangre que se ha acumulado acá. Entonces, aunque sea un hilito, como dicen en mi tierra, de sangrado, si es permanente, este es un problema sistémico. Ese paciente tiene también un moretón acá y además tiene lesiones equimóticas en la lengua. Cuando yo tengo estas características, sangrado gingival, con áreas equimóticas en otras partes de la boca, este paciente tiene que tener un problema de la coagulación. Este paciente tiene una púrpura trombocitopénica por deficiencia de plaquetas, ¿no? Simplemente con un análisis de sangre se envía nuevamente al hematólogo, quien se encargará de averiguar por qué está produciendo eso y le dará el tratamiento. A veces es de origen autoinmune y el paciente se va a morir, ¿no? Pero otras veces puede ser pasajero, asociado a medicamentos. Gingivorragia permanente y espontánea es signo de enfermedad sistémica. El diagnóstico de este tipo de hemorragia sistémica no se fundamenta en la cantidad, sino en la continuidad del sangrado. Acá tienen estos pequeños sangrados. Algunas áreas de sangrado también acá. ¿Qué cosa este paciente? Este paciente tiene SIDA. ¿Ya? Se estima que aproximadamente el 13 de pacientes con SIDA padecen de púrpura trombocitopénica, autoinmune que se llama. Esto no lo vamos a hablar nosotros. Esto tendrá que verlo el hematólogo o infectólogo, ¿no? Pero esto es importante. A veces se ven estos pacientes, oye, doctor, quiero que mete el paciente que le sangre las encías. Hay que averiguar de qué cosa está padeciendo este paciente, ¿no? Y nuevamente, gingivorragia permanente y espontánea es una cosa muy grave. Otras veces me llaman a ver pacientes, doctor, quiero que vea un paciente que está hospitalizado y tiene una serie de hemorragias en la boca y tiene unos tumores blanquecinos. Nuevamente, insisto, los tumores blanquecinos al lado de zonas de hemorragia, esto es fibrina, son tumores de fibrina, ¿no? Estos diagnósticos son simples porque tú le preguntas, ¿por qué está internado? En este caso tiene una anemia plásica. Y la anemia plásica hay una alteración de las 3 series, ¿no? Blanca, roja y también de las plaquetas. Entonces, si no tiene plaquetas, no puede, hace hemorragias que se ve acá, ¿no? Este paciente que es una anemia, tiene anemia plástica, tiene lo que llaman una pancitopenia. Las 3 series están alteradas. ¿Y qué cosa debo hacer? Hay que explicarle a los residentes. ¿Qué hacemos con esto, doctor? Nada. Simplemente esto no es hongo. Este es un coágulo de fibrina y acá se puede ver la etapa de la hemorragia y la formación de la fibrina. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando ustedes mejoren el estado sistémico del paciente, generalmente a los pacientes les dan las transfusiones de sangre, esto va a ir desapareciendo progresivamente. La fibrina se va a ir desprendiendo y la mucosa va a normalizarse, ¿no? Esta es una historia lamentable que nosotros tenemos por lo menos un caso por año. Y voy a contarles porque es un ejemplo de lo que ocurre. Le ocurre a muchos colegas y no se le deseo a nadie que le ocurra esto, ¿no? Este es un señor de 77 años que tiene sangrado durante 24 horas post-extracción simple de un canino que estaba móvil, ¿no? Esa es la historia. Entonces me llama el dentista y doctor, quiero enviarle al paciente de 72 años que le he hecho una extracción muy simple, me dice, y está sangrando, ¿no? ¿Qué has hecho? El doctor le ha hecho que se acá un apósito acá, le da vitamina acá y sigue sangrando, ¿no? Está preocupando. Y así llega el paciente.
con un coágulo que no se ha formado y que está sangrando, ¿no? Y dice que la extracción ha sido muy simple. Sí, doctor, no duró mucho, está el diente que se movía. Pero ¿qué es lo que hay que examinar? Acá se puede ver una cosa. Yo estoy bien, viene por esto, pero yo veo en la lengua que tiene esta zona equimótica, acá también, equimosis. Acá se puede ver la zona del sangrado, equimosis acá, zonas de equimosis en el paladar. Miren la lengua. Cuando yo veo esto, este es un problema totalmente diferente. Esto no es un problema local, no es un asunto que es porque les trajeron la muela. No debió haberles traído la muela. El dentista debe haber visto esta zona. Y esto es muy importante recordar cada vez que van a hacer un procedimiento quirúrgico, examinar otras partes de la boca, a ver si tiene zonas hemorrágicas. Y también la piel, hay que examinar las zonas que son visibles a nuestra observación, como son la región del cuello, la región de la cara, las manos. Vamos a ver en este paciente todo lo que tenía, ¿no? En el cuello, igualito. Equimos por todas partes. En los antebrazos, equimos por todas partes. Evidentemente es un paciente que tiene un problema muy serio. Y el dentista nunca debió haber echado la muela. Se mueve primero, lo mando a que lo evalúen, ¿no? Y la muela se podrá sacar después, ¿no? O si le está doliendo mucho, etcétera, se tomará las previsiones del caso antes de hacer cualquier procedimiento dental. Este es todo el cuadro que tiene. Este es un paciente que tiene una púrpura trombocitopénica. Lamentablemente este paciente, tan pronto yo lo veo, porque es evidente que no es un problema local, pido que lo internen en el paciente, consulte hematología y a los 3 días este paciente se muere. Se muere porque hace una hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. Y aquel corolario es lo siguiente. La gente que va a nuestro consultorio tiene diferentes niveles de educación. Y los familiares que dicen, doctor, profesional, etcétera, comienzan a hablar mal. Mire, mi papá entró andando por su cuenta porque le traigo una muela y está muerto, que voy a enjuiciarlo, etcétera. Por eso yo que no, espero que no les pase nunca a ustedes. El dentista no le ha producido esto. Pero el dentista sí cometió un error, no haber examinado la boca, no haber examinado y ver que tiene equimosis y proceder a la extracción de un diente, que desencadenó el cuadro que ya lo tenía este paciente, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo muy interesante. Este es un paciente de 31 años de edad, fotógrafo, joven, ¿no? Va a buscarme a la universidad. Dice, doctor, tengo sangrado gingival durante 5 días. ¿Qué más sientes? No, nada, doctor, nada más. Solamente te sangran las encías. Sí, es todo, doctor. Estoy preocupado, ¿no? Y acá se puede ver sus encías. Rojas, sangrantes, ¿no? Y en el piso de la boca veo esta equimosis en el piso de boca. Si tiene más de 5 días y no está asociada a trauma, por otro lado su higiene es más o menos buena, ¿no? Este es un problema sistémico. No se puede tocar a este paciente si es que no hago una evaluación adecuada, ¿no? La Universidad Cayetano Heredia, en el servicio de diagnóstico de medicina oral, tenemos muchas facilidades, ¿no? Entonces, si llega a las 8, a las 10 ya tiene su diagnóstico, ¿no? Porque inmediatamente pedimos que le haga un hemograma, hablamos para que en hematología del hospital que está al otro lado de la calle, se habla con el jefe, con los residentes, etcétera, que le haga un hemograma. Como dije, si el paciente llega a las 8, a las 10, media, 11, ya está con su diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando yo veo este tipo de cuadros, aun cuando el paciente aparentemente está sano, aparentemente, no puedo hacer ningún procedimiento dental a menos que no evalúe cuáles son las condiciones de este paciente desde el punto de vista hematológico, ¿no? Si examinamos, tiene algunas petecas por acá, por acá, por acá, pero no tiene tanto como el señor anterior que vimos. Pero este está iniciándose, ¿no? La lengua tiene otras zonas de hemorragias, ¿no?
Y nuevamente, de lo que vimos, este es su hemograma. Tiene 44.700 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Y cuáles son las cifras normales? 4.800 a 9.600, ¿no? 5 veces más de lo normal. Tiene blastos, 77%, no debe haber ningún blasto. Segmentados tiene 14% y lo normal son 55%. Plaquetas, tiene 9.000 plaquetas y debe tener de 145.000 a 350.000. ¿Qué cosa es? Es una leucemia mieloide aguda. Simplemente este paciente tiene que ser remitido inmediatamente a hemato-oncología, donde ya van a hacer el diagnóstico definitivo y le darán el tratamiento correspondiente. ¿Cómo estamos de tiempo, doctores? ¿Seguimos? ¿Aló? Sí, Aló, doctor. doctor, por nosotros no hay ningún problema, doctor, para poder continuar. Todo depende de usted. Está, doctor, Vamos a muy continuar un excelente poco su más. exposición. Más bien vayan Ya, preparando preguntas porque yo quiero que esto sea una reunión interactiva. Vamos a hablar de ya, precáncer y doctor, cáncer. perfecto. Ya, Hoy no hablamos ya de precáncer, sino estamos utilizando la palabra lesiones potencialmente malignas de la boca. ¿Y por qué hemos cambiado el término de lesión precancerosa por lesiones potencialmente malignas de la boca o de la mucosa oral? Porque hoy se sabe de que las leucoplasias pueden tener un comportamiento que no evoluciona a cáncer. La eritroplasia igual, el líquen plano igual. Por lo tanto, se habla de lesiones potencialmente, que tienen el potencial de transformarse en una lesión maligna, pero no necesariamente se transforma en cáncer. Porque cuando yo antes catalogaba estas lesiones como lesión precancerosa, antes del cáncer, necesariamente evoluciona a cáncer. Hoy se habla más de lesión potencialmente maligna. Entonces, este término se ha cambiado por lesión potencialmente maligna, por las razones que he explicado, porque no necesariamente una leucoplasia va a evolucionar a cáncer. ¿Qué cosa es una lesión potencialmente maligna? Es un tejido morfológicamente alterado, en el cual es más probable que desarrolle cáncer en comparación con su contraparte normal. ¿Qué quiere decir esto? Estas son la leucoplasia y la eritroplasia, son las lesiones potencialmente malignas. El líquen plano, muchos autores no lo aceptan que tenga potencial maligno, ¿no? Pero se lo coloca ahí. Estas dos sí. La leucoplasia, la eritroplasia y la eritroleucoplasia. Esta definición, ¿a qué se refiere? A que si yo tengo una leucoplasia en el carrillo derecho y en el carrillo izquierdo no tengo ninguna leucoplasia, la definición se refiere a que es más probable que yo desarrolle un cáncer en el carrillo derecho que en el carrillo que no tiene nada. ¿Ya? Igual se aplica para los otros términos. Para entender esto, nuevamente regresamos a este esquema, ¿no? Este es un corte de paladar donde se puede ver pues que hay un epitelio poliestratificado plano, tiene su capa basal, su capa espinosa, su capa granosa, su capa córnea, ¿no? Y esta es la lámina propia. Y este es el epitelio de la mucosa, el carrillo, pues la mucosa de labios, etc. Donde podemos ver la capa basal, la capa intermedia y la superficial. Y la lámina propia que tejido conectivo laxo. Para entender esto hay que saber cómo funciona el epitelio. Estos epitelios, el que está caracterizado o no está caracterizado, es un epitelio autorrenovante. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en la capa basal se producen nuevas células que van a sufrir un proceso de diferenciación celular para llegar a la superficie, en el caso de paladar cargado de queratina, que se va a desprender y va a ser reemplazada por otra célula que viene de abajo. En otras palabras, la célula que está acá es la misma que se originó en esta zona. Igual se aplica para esto. Lo que pasa es que acá no se produce queratina, acá se produce queratina, pero puede ser que es un tejido autorrenovante, en el cual el número de mitosis que se generan en la capa basal es igual al número de células que se pierden en la superficie. ¿Y por qué es así? Porque este epitelio tiene como función producir
queratina para proteger a todo lo que está debajo de él. ¿Y qué cosa es la queratina o paraqueratina? La diferencia entre queratina y paraqueratina es que la queratina significa que la célula completamente está llena de esta proteína fibrosa llamada queratina. Y paraqueratina significa que la célula está parcialmente cargada de queratina nada más. La queratina es una proteína resistente al alcohol y a las cosas débiles. Por eso es que nosotros podemos tomar nuestro pisco sour, podemos tomar nuestra cerveza, no nos va a afectar porque nos protege esto, ¿no? De los ácidos débiles también nos produce, nos protege de las injurias. Es interesante que sepan que este fenómeno de renovación es normal y que en las personas ocurre más o menos el recambio total de todas las células, ocurre en un periodo de 12 a 16 días, dependiendo de varios factores, ¿no? En otras palabras, hace 16 días yo tenía un epitelio que ya no es el que tengo ahora. Es otro epitelio. Porque todos los tejidos del organismo van renovándose, van desapareciendo. ¿Y por qué es así? Porque todos los tejidos envejecen y son reemplazados por nuevos tejidos. Y es así porque nosotros para eso comemos, nos alimentamos. Porque si no fuera así, que todos los tejidos se renuevan, entonces no tendría objeto que todos los días nos alimentemos. Nos alimentamos, tenemos proteínas, carbohidratos, etc. Porque hay ese fenómeno a nivel de todos los tejidos. El tejido óseo que tengo hoy día no es el tejido óseo que tuve hace 40 días, es otro tejido totalmente diferente. Los fenómenos de aposición y reabsorción se producen constantemente, ¿no? Y regresemos. ¿Cuál es el fundamento de Papa Nicolau? La mucosa del cuello uterino es semejante a la mucosa del carrillo. ¿Ya? El fundamento del Papa Nicolau, ¿en qué consiste? En que es un procedimiento de diagnóstico para detectar tempranamente cambios relacionados con lesiones potencialmente malignas del cuello uterino o diagnosticar lesiones malignas. Y consiste en que yo voy a raspar la superficie de la mucosa y lo voy a extender en una lámina y voy a examinar al microscopio y ahí voy a ver qué cambios están viéndose en los tejidos y de esa manera puedo identificar células que no corresponden al estrato superior. Por ejemplo, si yo raspo esta zona y en lugar de observar queratina acá, obtengo una célula que está en mitosis, es un cáncer, porque una célula en mitosis no puede haber acá, tiene que estar solamente acá. Es el fundamento del Papa Nicolau. Y es la técnica que tiene años, pues, ¿no es cierto? Y que se utiliza de forma masiva. Simplemente se toman frotices, se examina y se trata de detectar la presencia en la superficie de células atípicas, epiteliales atípicas. En la boca, hace unos años se utilizaba también el Papa Nicolau para lesiones de precáncer, pero se sabe que en la boca no es útil, porque la boca es diferente en sus funciones al cuello uterino. Primero, en la boca hay mucha inflamación, constantemente hay irritación, y eso hace que se alteren las células, y por eso nadie recomienda que se utilice el Papa Nicolau como un procedimiento de detectar lesiones de precáncer. Entonces ya sabemos esto. Mitosis acá, células que están en proceso de diferenciación y células diferenciadas. Entonces son células indiferenciadas en proceso de diferenciación y células diferenciadas. Diferenciación celular en el epitelio de la boca significa síntesis de queratina. ¿Por qué la boca se ve de color rosado? La boca se ve de color rosado porque este epitelio permite que pasen los rayos de luz, se reflejen, es un tejido transparente y nosotros podemos ver el tejido conectivo vascularizado y por eso se ve rojo. Pero en la boca nosotros vemos que el paladar tiene un color rosado blanquecino, pero los carrillos tienen un color rosado. Y cuando yo veo el fondo de surco o el paladar blando, tiene un rosado rojizo.
¿Y por qué esas diferentes tonalidades de color rosado? Eso depende de la cantidad de queratina que encuentre acá y de la cantidad de colágeno que encuentre en esta zona. Si yo tengo una capa muy gruesa de queratina que no permite que los rayos de luz pasen, entonces ya no se verá rosado, se verá blanca, ¿no? Si acá hay aumento del colágeno, también se verá blanco, ¿no? Por lo tanto, cuando yo veo una zona blanquecina en la mucosa de la boca, existen varias posibilidades que hayan producido esto. Puede ser que en el epitelio se haya pegado una sustancia extraña, foránea, como ocurre en los casos de candidiasis, por ejemplo. Acá está, el epitelio está normal, pero se ha pegado acá una colonia de cándida. Entonces, los casos de cándida se caracterizan porque vemos en la mucosa zonas blanquecinas como nata de leche, que cuando yo lo fricciono se desprende, porque es una sustancia foránea, no pertenece al epitelio, se ha pegado allí. La otra razón es que este epitelio de repente, en lugar de ser de este ancho, se ha ido hacia arriba, se ha engrosado el epitelio. Y este engrosamiento puede ir acompañado de un aumento de la queratina simplemente, o de otras alteraciones en el epitelio, que llamamos en términos generales desórdenes del epitelio, dentro de los cuales tenemos la displasia epitelial, por ejemplo. Entonces, ya no será un microorganismo, sino será que esto se ha alterado totalmente, ¿no? Y esto es muy serio, ¿no? Porque puede ser el inicio de un cáncer. La otra zona es de que una mucosa se puede ver blanco cuando esta zona tiene mayor cantidad de fibras colágenas, como en el caso de una cicatriz, por ejemplo, o el cuadro más típico, cuando ustedes inyectan anestesia debajo de la mucosa, se produce un blanqueamiento. ¿Por qué? Te ven en zona blanca, porque los vasos se cierran, disminuye la cantidad de sangre en esa zona por vasoconstricción y se blanquea, pues ahí hay un proceso de reducción en la cantidad de sangre de esa zona, es pasajero, ¿no? Entonces lo que hay que pensar cada vez que veo una zona blanca ¿es esto de solo en el epitelio o es acá en el tejido conectivo? Hay que recordar que el epitelio de la boca responde a la injuria con mayor producción de queratina o de paraqueratina, como se ve acá. Entonces, cada vez que el epitelio es friccionado, presionado, traumatizado, etcétera, responde formando queratina. Y es muy importante saber esto, ¿no? Porque si una mucosa o una boca está llevando una prótesis y debajo de la prótesis veo una zona blanca que no desaparece la fricción, puede ser simplemente una queratinización de carácter friccional, porque algo está raspando esa zona, ¿no? Entonces, si yo alivio esa zona, modifico la prótesis, esa zona blanca desaparece. Prótesis que están presionando producen lo mismo, ¿no? Un diente que está constantemente traumatizando alguna zona de la mucosa oral es capaz de inducir un aumento en la producción de queratina. El calor, los pacientes fumadores, ¿no?, tienen una mucosa más blanca. Si a eso agregamos que en los fumadores se producen sustancias derivadas de la quema del tabaco, entonces podemos entender por qué los pacientes fumadores crónicos tienen una mucosa blanquecina. Igual con los que toman alcohol, con los que usan coca. Si se producen corrientes eléctricas a nivel de la boca, pequeñas cantidades de corrientes eléctricas, a eso se llama galvanismo, que también produce zonas blancas. Hoy ya no se ve, porque ya no se ponen amalgama, no se pone oro, no se pone plato dentro de la boca, todo se pone resinas, ¿no? Entonces es otro problema, ¿no? Ya no hay más galvanismo. ¿Por qué? Porque ya no hay metales dentro de la boca, ¿no?
Y no quiero decir sea bueno o malo, porque hay posiciones diferentes, ¿no? La complejidad de la respuesta del epitelio frente a estos traumatismos depende de la magnitud del tiempo, pero además depende del individuo, del DNA del individuo, cómo responde yo frente a la injuria. Hay gente que fuma y toma alcohol y apenas hace áreas blanquecinas. Otros que fuman, toman mucho alcohol y hacen leucoplasias que después evolucionan a cáncer. Siempre me preguntan, doctor, pero si este individuo que toma todos los días no padece de cáncer al pulmón, fuma, ¿eh? Y este sujeto que nunca fuma sí tiene cáncer al pulmón, porque lo que no hay que olvidarse es que en toda respuesta frente a cualquier tipo de injuria, el DNA de cada individuo es muy importante, es decir, la forma como responde frente a la agresión, ¿no? No es que no le produzca daño, sino que en un caso su respuesta será mucho mejor que en el otro. Acá tienen un ejemplo de que llamamos queratosis friccional funcional. Una línea blanca que va desde la comisura hasta la zona posterior, casi un requiebre porque acá hay dientes. ¿Qué cosa esto se llama? Queratosis friccional funcional, es una línea alba, que a la histología se ve que hay un engrosamiento del epitelio en esta zona, hay producción de queratina. ¿Por qué? Porque hay trauma, hay fricción constantemente. Esto es una lesión de carácter reactivo que no tiene mayor trascendencia clínica, ¿no? Las queratosis friccionales se producen por prótesis mal adaptadas, flancos de prótesis ásperos, rotos, cortantes, por ganchos de prótesis que están friccionando, dientes extruidos que están en mala posición, caries de bordes cortantes, ya mencioné calor galvanín y el hábito de fumar, ¿no? Hay que evitar la aparición de todas estas lesiones corrigiendo todo esto, ¿no? Porque la respuesta de cada individuo es diferente. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de leucoplasia. La leucoplasia ya no es una lesión de carácter reactivo. En algunos casos, la leucoplasia, el término leucoplasia puede ser un término provisional hasta que yo pueda determinar si realmente es una leucoplasia real o es una reacción de carácter reactiva, ¿no? Lo importante es saber que leucoplasia está asociado a cáncer de boca, al cáncer del epitelio de la boca. La leucoplasia es un término muy antiguo. Fue descrito por Schwimmer en el año 1877, ¿no? O sea, calculen cuántos años tiene esto, ¿no? Pero los conceptos han evolucionado. ¿Qué cosa dijo Schwimmer en el año 1877? ¿Qué cosa es lo que observó? Que él veía pacientes que venían con placas blancas en la boca, ¿ya? Y que él observaba que estos pacientes, después de 1, 2 o 3 años o más, en esas zonas donde observó estas placas blancas aparecía un tumor que después lo mataba al paciente. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que esa leucoplasia evolucionaba a cáncer y mataba al paciente, ¿no? Y desde esa época se considera que la leucoplasia es una lesión muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Y qué cosa es lo que ha evolucionado? Que hoy los estudios de histología, el entender cómo funciona el epitelio, nos permite decir que hay leucoplasias que pueden evolucionar a cáncer y hay leucoplasias que no evolucionan a cáncer. Y eso está dado por las características histopatológicas, es que los cambios que se producen a nivel del epitelio. Usted le voy a poner varios ejemplos de leucoplasia y ustedes pueden hacer la definición de una leucoplasia. Acá tienen una leucoplasia en el borde izquierdo de la lengua. Otra leucoplasia en la comisura, una zona anacarada. Otra leucoplasia en el borde derecho de la lengua, zonas rojizas. Una leucoplasia en la comisura, de regular tamaño, redonda, más o menos redonda, de 1.5 de diámetro, con extensiones. Otra pequeña leucoplasia en el borde lateral de la lengua.
una gran leucoplasia en estas zonas, otra leucoplasia acá. Entonces, ¿cómo podemos definir qué cosa son las leucoplasias? Son lesiones de color blanco, blanquecino, que tienen cualquier forma, cualquier tamaño y que pueden estar ubicados en cualquier zona de la boca. Así es una leucoplasia. ¿Qué más podemos agregar? Que no desaparece cuando yo lo fricciono con un instrumento romo. Muy importante eso. Otras leucoplasias. Otras leucoplasias. Otras leucoplasias. Y otras leucoplasias con áreas eritematosas. Todos son leucoplasias, ¿no? Estas que ya tienen zonas rojas, puede ser que sea un cáncer ya. Entonces el cáncer también se puede presentar como una leucoplasia, por supuesto. Acá tienen acá placa blanca, acá capa blanca, ¿no? Todos son leucoplasias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición? Lesión predominantemente blanca que no desaparece con la fricción y que no puede ser diagnosticada como otra lesión. Es decir, tengo que excluir otras lesiones, ¿como qué? Líquen plano, candidiasis, lesiones de depósito de fibrina. Si yo veo una zona blanca que no sea por una fricción, elimino candidiasis, ¿no? Si la forma tiene como placa, elimino que es el líquen plano, ¿no? Hay también pacientes que tienen toda la boca blanca, es una alteración de carácter hereditario. Entonces la definición está bien clara, ¿no? Ocurre en cualquier sitio, tiene cualquier tamaño, su color puede ser muy blanco, medianamente blanco, ¿no? ¿Ya? Y más importante, que no desaparece con la fricción. Leucoplasia y cáncer siempre han estado asociados, ya hemos dicho que desde el año 1877 Schwimmer lo asoció a cáncer. Hoy hay muchos datos que dicen que la leucoplasia y el cáncer están íntimamente asociados. Y me refiero a carcinoma epidermoide. Acá tienen un paciente que tiene una lesión, una úlcera, y al lado hay zonas blanquecinas. Este es un cáncer, ¿no? Con áreas blanquecinas. Lo importante es saber que cuando yo tengo una lesión de leucoplasia tan grande como esta, puede ser que en esta zona sea simplemente una lesión reactiva, un crecimiento reactivo del epitelio que se ve blanco. Pero acá de repente ahí hay transformación maligna, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo una lesión de leucoplasia tan grande como esta, tenemos que tomar muestras de biopsia a diferentes sitios. Tomaré una de acá, tomaré una de acá y tomaré un pedacito de acá. Porque cada zona que voy a examinar puede tener diferentes características histopatológicas. Voy a tomar una biopsia de acá, que involucre una zona blanca, una zona menos blanca y una zona roja. ¿Ya? Voy a sacar este pedazo de tejido. Y voy a numerarlo como 1, como 2 y como 3. Una vez que tomo esta biopsia, identificado bien cuál es 1, cuál 2 y cuál es 3, y voy a examinarlo al microscopio. Y vean lo que ocurre. 1, simplemente era una hiperplasia del epitelio. 2, cáncer. Nidos de células epiteliales infiltradas dentro del tejido conectivo. Es cáncer. 3, cáncer. Si yo solamente tomo esta biopsia, puedo decir que es una lesión reactiva. Por eso es que en lesiones grandes se tiene que tomar una biopsia lo suficientemente representativa o tomar varias zonas al mismo tiempo, o tomar de varias zonas al mismo tiempo. Este esquema me permite explicar cómo una lesión de leucoplasia puede evolucionar a un cáncer, ¿no? Y el título de esto es Secuencia de alteraciones que se producen en los diferentes estadios de la carcinogénesis. Esta es la referencia.
Y este es un esquema que nos va a permitir entender bien esto. Primero, normal. Epitelio normal, epitelio bien ordenado, basal, espinosa, granulosa y superficial. La primera reacción, ¿cuál es? Por causas que desconocemos o algún agente injuriante. Hay una hiperplasia del epitelio. ¿Qué quiere decir hiperplasia del epitelio? Un aumento en el número de células, pero las diferentes capas están conservadas secuencialmente. Es una hiperplasia. Esto es benigno. Si no se hace nada, viene a producirse otra alteración que se llama displasia. Esta displasia puede ser leve, moderada o severa. ¿Qué quiere decir leve? Cuando hay cambios en el fenómeno de proliferación y diferenciación celular mínimos, que están involucrando solamente el tercio inferior del epitelio. Moderada cuando este epitelio se altera hasta la parte media. Y severa cuando todo el espesor del epitelio está alterado. Entonces, si a mí me dicen que tengo una displasia severa, tengo que estar muy preocupado. Si me dicen leve, no me preocupo mucho. Y si me dicen moderada, me preocupo medianamente también. Después, ¿qué viene? A una alteración más profunda, donde todo el epitelio se altera. No hay ninguna zona del epitelio en el cual una célula esté normal. Todo el espesor del epitelio de la capa basal hasta los sur está alterado. Eso se llama carcinoma in situ. Después del carcinoma in situ viene el carcinoma invasivo. Hasta acá, las células epiteliales están separadas del tejido conectivo por una membrana basal, que es una estructura de carácter mucopolisacárido que separa el epitelio del tejido conectivo. Cuando se produce el cáncer, las células cancerosas van a producir una serie de sustancias que van a destruir a la membrana basal, permitiendo que estas células progresen hacia el tejido conectivo y de esta forma destruyan todo lo que encuentran a su paso y busquen penetrar a los vasos linfáticos, venosos y arteriales. La primera invasión será a los vasos linfáticos y de allí se va a diseminar a todas partes. Entendido esto, entonces sabemos cuál es la probable secuencia y por qué no podemos permitir que un engrosamiento del epitelio permanezca, porque es muy probable que se produzca toda esta secuencia que al final termine en un cáncer. Las leucoplasias pueden presentarse en forma homogénea, en forma no homogénea, llamada eritroleucoplasia. ¿Qué llamamos leucoplasia homogénea? Cuando este color blanco es blanco totalmente uniforme en toda la extensión de la lesión. Y la leucoplasia no homogénea, aquella que tiene zonas rojas, combinación de zonas rojas. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo veo una leucoplasia homogénea, los estudios epidemiológicos y seguimiento de casos han demostrado que la leucoplasia homogénea tiene la menor tasa de transformación maligna en comparación con la leucoplasia no homogénea. Veamos un ejemplo. Una leucoplasia homogénea. Blanco, no hay ninguna zona roja. Esta es la mucosa normal, roja. Leucoplasia homogénea. Cuando examinamos al microscopio, ¿qué es lo que veo? Que este color blanco es el resultado de un incremento de la capa córnea. Nada más. Pero las células están en su posición normal, basal, espinosa, granulosa y córnea. Esto se considera una lesión simplemente benigna, en el cual ha habido un engrosamiento a expensas de la capa más superficial y la estratificación está conservada. Cuando yo veo esta zona que se llama eritroleucoplasia, donde veo zonas blancas y zonas rojas, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que voy a ver es alteraciones en diferentes capas del epitelio. Además que hay una tremenda reacción inflamatoria, pero eso no me interesa tanto como estos cambios acá que se ven acá
que significa que hay una displasia epitelial severa, donde yo no puedo encontrar en la superficie células de núcleo tan grandes. Las células de núcleo grande están solamente en la parte inferior. Esta es una displasia epitelial severa. Esta lesión, si no se trata, va a evolucionar necesariamente a cáncer. Todas las áreas de leucoplasia, en el cual veamos áreas blancas y áreas rojas, se denominan eritroleucoplasia y son sumamente peligrosas. A veces cuando tomamos biopsias, ya en una zona ya se ha producido un cambio a una neoplasia. Por lo tanto, el diagnóstico y todo de la leucoplasia puede ser diversos, variados. Puede ser simplemente una hiperplasia epitelial con hiperkeratosis o hiperparakeratosis. Esto es benigno. En otros casos puede haber displasia epitelial, que es preocupante porque expresa un riesgo mayor de transformación maligna. Carcinoma in situ es un carcinoma que simplemente está confinado al epitelio, pero que sí después va a romper la membrana basal para convertirse en un carcinoma. No voy a entrar en detalle porque es ya de los patólogos de nosotros, todo lo que se observa una displasia epitelial, por qué se llama leve, moderada, severa, todos son cambios histológicos que nosotros tenemos que ver. El potencial maligno de la leucoplasia varía de 3 a 7%, por eso decía de que no toda la leucoplasia evoluciona a cáncer, y se estima que menos del 10% de leucoplasias evolucionan a cáncer. Las que menos posibilidades tienen de evolucionar a cáncer son las homogéneas. Las no homogéneas sí son las que tienen mayor posibilidad, pero aparte de la que no son homogéneas, hay otro factor importante que hay que considerar. Las leucoplasias que están en el piso de boca son muy graves. Las que están en la superficie ventral, en los bordes laterales de la lengua, en la zona retromolar. A esto se le llama óvalo de alto riesgo, a estas zonas de acá. ¿Y por qué se llama óvalo de alto riesgo? Porque los estudios epidemiológicos y de seguimiento de estos pacientes ha demostrado que en estas zonas donde existen leucoplasias en el óvalo de alto riesgo son las que sufren transformación maligna. No es lo mismo tener una leucoplasia en el paladar, sector anterior, que tener en el piso de boca. Piso de boca, superficie lateral de la lengua, zona retromolar y superficie ventral lingual son zonas altamente peligrosas. Y cuando nosotros vemos una leucoplasia en esas zonas, inmediatamente procedemos a la extirpación de la lesión. ¿Cuáles son los elementos que nos dicen que una leucoplasia tiene alto riesgo? Primero, que hay un componente rojo, que su superficie sea elevada e irregular, que estén ubicadas en el óvalo de alto riesgo, que el paciente consuma tabaco y alcohol, o de repente no consume nada, es un sujeto que nunca toma ni nunca fuma. Entonces, esta aparente contradicción simplemente nos indica que en estos casos podemos atribuirle a estos, relacionarlo con estos factores. Y en este caso, ¿por qué esto también es importante? Porque no sabemos qué otros factores inducen a estos cambios. Pues en no fumadores, si una persona no fuma, toma alcohol y aparece una leucoplasia, debe haber un problema en su DNA, un factor que no conocemos. Y por supuesto, todas las leucoplasias que recidivan, que una vez que se sacan, pasa un tiempo y nuevamente crecen, otra vez los sacamos, nos informan que es benigno. Pasa un tiempo, 2, 3, y otra vez le aparece, son leucoplasias que al final van a terminar en cáncer. ¿Cuál es la relación entre leucoplasia y tabaco? Ya se conoce, ¿no? El 9.9% de leucoplasias se presentó en fumadores y el 0.3% en no fumadores. Indudablemente que es un factor importante, que generalmente se aplica a las personas anglosajonas, pero en el Perú no tenemos datos de esto.
el factor más importante para el cáncer oral a nivel mundial es el hábito de fumar. Y esta representación nos dice, pues, ¿no?, que aquellos que fuman tienen mayor posibilidad de terminar con cáncer. No necesariamente, pero tienen mayor, eso le llama riesgo. Cuando hablamos de leucoplasia y tabaco, hay muchos factores que hay que considerar: la cantidad y la calidad del tabaco, el tipo de uso, lo fumo o lo mastico. Cuando se mastica tabaco, que eso no tenemos este hábito en el Perú, en el sur de Estados Unidos y en unas zonas de Europa, estas leucoplasias no son tan peligrosas como los que fuman. Cuando uno fuma cigarrillo, cigarro, pipa, la leucoplasia se produce en forma diferente. Si fumo cigarrillo, la leucoplasia va a aparecer en el labio. Si fumo cigarro, en el carrillo y en el piso de boca. Y si fumo pipa, puede tener una leucoplasia en el paladar. Por supuesto que el hábito de fumar es muy importante. ¿Cuánto tiempo estoy fumando? Se estima que para que desaparezca el efecto del hábito de fumar, esto en términos de tiempo toma el doble de tiempo que una persona ha fumado. Si una persona ha fumado durante 15 años, ¿no?, ya se produjo un cambio en sus tejidos y quiero regresar a lo normal, tengo que dejar de fumar 30 años, es decir, el doble de tiempo que he fumado, ¿no?, para que desaparezcan los efectos injuriantes. Y por supuesto, frente a todas estas cosas hay algo muy importante, que es la predisposición personal, la herencia, el DNA de cada persona. Leucoplasia y hoja de coca. La coca, realmente cuando uno lee acerca de este hábito, es una cosa bien interesante. Tiene connotaciones místicas, religiosas, que no se pueden desarraigar dentro de la gente. La gente que chaccha coca, lo hace durante horas, no lo hace por minutos, como el que fuma, ¿no? Estos, una vez que arman la coca, lo tienen 12, 14 horas chachando la coca en la boca, ¿no? Y eso nos llamó la atención a ver qué cosa producía el hábito de chachar coca en la mucosa oral, ¿no? El hábito de chachar coca produce placas ligeramente blanquecinas en la zona de la mucosa donde permanece el bolo de coca. Y la histología solamente produce un engrosamiento del epitelio de expensas de producción de varias capas de queratina. Vamos a ver esto. Esta es una señora chachadora de coca, que chachea coca durante 50 años. Y acá se puede ver, estas son unas verduzcas, que son restos de la coca pegados a esta zona, ¿no? Se puede ver el típico desgaste de los dientes de los chachadores de coca. Y el bolo se deposita acá. Hacía varios años hicimos un estudio tomando biopsias de esta zona en chachadores de coca. Y esto es lo que se observó, que se produce un incremento de las capas de paraqueratina, ¿ya?, pero no se produce cambios displásicos. Y en la superficie muchas veces encontramos pegado a la superficie microorganismos que son cocos generalmente, ¿ya?, pero no se produce cambios displásicos, y esto es muy importante. Por eso es que no podemos, y nadie pretende ni ha pretendido atribuir el hábito de chachar coca, ha pretendido relacionarlo con el desarrollo de cáncer de boca. Simplemente se produce un engrosamiento adaptativo. ¿Qué cosa debemos hacer cuando estamos frente a una leucoplasia? Primero, hay que recordar que estas leucoplasias, estas zonas blanquecinas, pueden ser simplemente engrosamientos resultado de una respuesta reactiva frente a una injuria. Y por eso cuando tenemos una leucoplasia, lo primero que hay que hacer es buscar si hay un agente injuriante y eliminarlo. Y examinar al paciente en 2 semanas. Si después de haber eliminado el probable agente etiológico injuriante, examino al paciente 2 semanas y ha desaparecido la lesión, esta leucoplasia es una lesión reactiva. Se hará una queratosis friccional.
Si no ha desaparecido en 2 meses, hay que hacer biopsia para ver qué cosa es lo que está ocurriendo, porque es probable que esté operándose ya cambios muy serios, ¿no? ¿Cómo se diagnostican las lesiones potencialmente malignas y malignas de la boca? Solamente hay una forma de establecer un diagnóstico definitivo, y eso es mediante una biopsia. La biopsia se puede aplicar a un sinnúmero de lesiones, como se puede ver acá. No solamente se utiliza la biopsia para diagnosticar lesiones de apariencia tumoral, sino también se puede utilizar para diagnosticar crecimientos o lesiones de aspecto granulomatoso, como por ejemplo una histoplasmosis, paracosidioidomicosis, tuberculosis, otras alteraciones, lesiones vesículo ulcerativas. Para todo eso se utiliza la biopsia, ¿no? Entonces, primero, si bien se utiliza para lesiones de aspecto tumoral, también se utiliza para lesiones de carácter infeccioso o de carácter inmunológico. La biopsia es un procedimiento quirúrgico relativamente simple, que consiste en obtener un fragmento de tejido de un ser vivo con la finalidad de identificar los cambios anatomopatológicos que están ocurriendo en una zona anatómica. Ya dije, también permite identificar gérmenes presentes en tejidos infectados y cambios de carácter inmunológico. La biopsia es un procedimiento de diagnóstico. Y para hacer eso, simplemente tenemos que tener anestesia, un bisturí, saber tomar la biopsia e inmediatamente depositarlo en un frasco que tenga formol al 10%. Si no tengo formol, mejor no tomo biopsia. No lo puedo guardar en alcohol, no lo puedo guardar en suero, no lo puedo guardar en agua. Si no tengo formol, no puedo tomar biopsia. La biopsia es generalmente un procedimiento simple y rápido, ¿no? Cualquier odontólogo puede tomar. Sin embargo, hay zonas de la boca que son peligrosas y que deben ser tomadas las biopsias por cirujanos maxilofaciales. ¿Qué lesiones no deben biopsiarse? Lesiones de este tipo, como leucemia. No puedo biopsiar esto. ¿Por qué? Porque si biopsio puedo producir problemas, porque acá hay una alteración de carácter neoplásico sistémico, donde si tiene una leucemia, este individuo es un sujeto que tiene una respuesta a la infección muy baja, y de una simple biopsia puede producirse toda una necrosis del tejido. No puedo hacer biopsias en lesiones de contenido líquido, como en esto, por ejemplo. En esta zona, esta es una ránula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tendría que hacer una punción, aspiración. No voy a hacer una biopsia de esto, ¿no? Lesiones quísticas se generan de tejidos blandos, no de tejidos duros. ¿Cuáles son las complicaciones de las biopsias? Hemorragia, dolor e infección, ¿no? Si uno sabe tomar una biopsia, no va a ocurrir nada de esto, ¿no? Yo a los dentistas generales les digo, pueden tomar biopsia de la encía, del paladar duro, pero cuando tengan que tomar del paladar blando, mejor no lo hagan. ¿Por qué? Porque puede haber sangrado, el paciente se pone inquieto, comienza a toser y el dentista que no tiene experiencia, no es cirujano, se asusta y el sangrado lo asusta al paciente y una cosa simple se convierte en un problema. El piso de boca no debe tomarse porque hay estructuras muy delicadas como son los conductos de las glándulas salivales, que no, por tomar una biopsia voy a cortar ese conducto, entonces estoy produciendo un problema mayor. Y la base de la lengua por la misma razón, porque en esa zona no hay forma a veces de controlar la hemorragia si es que no tengo una experiencia adecuada, ¿no? La lengua se mueve mucho, pero de la encía, del labio, de la mucosa del cabello puede tomar cualquier dentista, ¿no? Nunca tomar biopsias de zonas necróticas, de zonas que están muertas, porque no me sirve de nada. Yo lo que quiero es un tejido vivo. Y de esta forma
hemos terminado esta conferencia, ya, nuevamente siendo muy orgulloso de lo que tenemos como peruanos, que siempre debemos promover, y dentro de los orgullos que tenemos peruanos, pues tenemos al MISTI, ¿no? De tal manera que ahí está